Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más en Agenda QR y ayer le anunciaba, ayer empezábamos este noticiero con la noticia de que Estados Unidos e Irán habían firmado un acuerdo para llegar finalmente a la paz. 14 puntos que se iban a estar revisando, entre ellos la apertura total del estrecho de Hormuz, este estrecho que se encuentra precisamente en el Golfo Pérsico y por donde pasan pues el 30% de la producción petrolera, y lo que provocó que el costo de los combustibles en el mundo pues se fueran por los cielos, y en donde México también se vio afectado. Como siempre, déjeme darle la bienvenida al ingeniero Ramsés Pech. Él es analista, experto en temas de energía y por supuesto también económicos, quien ha seguido muy de cerca este conflicto entre Irán y Estados Unidos y por supuesto también el precio de los combustibles. Ramsés, ¿cómo estás? Gusto saludarte como siempre, señor. Buenos días, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Igualmente, oye, ves, evidentemente los mercados pues ya lo empezaron a reflejar. Tú como analista, ¿ves este fin a la guerra como algo positivo? Bueno, a ver, yo creo que hay que dejar algo en este sentido. El precio del barril ya disminuyó de los $100, está por debajo de los $80, ahorita está cotizando. Yo creo que a partir de las 9, 10 de la mañana que empiezan a abrirse los mercados en México y ciertos lugares de América Latina, yo creo que va a bajar $1 cuando mucho. Pero debemos de recordar que lo que anunció el presidente Trump es una tregua de 60 días. Todavía van a seguir las negociaciones, el estrecho de Hormuz se va a abrir, ya van a empezar a salir algunos barcos que estuvieron varados por todo este conflicto, no va a haber peaje y todo lo que consigo conlleva. Hay que ver este viernes que se firme este preacuerdo, que va a durar más o menos 60 días las negociaciones, y una vez que esto, en el momento que llegue a firmarse, creo que va a ser algo sustancial y entender que no va a ser de la noche a la mañana que vamos a ver un cambio como estuvo antes de la guerra. Ya hicimos un análisis y más o menos esto teniendo como base un acuerdo bueno que pueda haber sin lugar a dudas, bueno, teniendo lo que había pasado antes de la guerra, estaríamos hablando entre unos 9 a 12 meses de una estabilización. Esto no es así tan rápido, posiblemente a mitad del segundo año, del 2027, podemos empezar a ver una normalidad. Vamos a seguir viendo precios del barril que puede estar fluctuando entre los $70 y $80 los próximos 6, 7 meses. Y esto significa que el precio del barril se mantendrá en estas circunstancias, y es aquí cuando vamos a ver que el precio del combustible, como ya sabemos, como la gasolina, que no debe pasar de 24 pesos, y el diésel en su momento dado se va a mantener en los 27 pesos, que eso sí lo van a poder lograr. Dejarle claro algo al público: el gobierno ya empezó a aumentar la cantidad del impuesto que cobraba por cada litro en la gasolina, en la premium y en el diésel. Yo creo que para finales de octubre, noviembre, va a empezar a volver a cobrar el 100% del impuesto. Vamos a ver todavía una reducción en los próximos meses del cobro del impuesto, pero va a seguir. Y recordar que el precio de los combustibles depende mucho de lo que diga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada semana. Entonces, como ya está topado la gasolina y el diésel, los que van a seguir siendo perdedores en un momento dado van a seguir siendo las estaciones de servicio, derivado de que su margen que tenían de utilidad ya disminuyó, y hay que ver qué tantas estaciones de servicio ya ajustaron sus costos y cuántas de estas van a poder sobrevivir. 12 meses es mucho tiempo, Ramsés. Pensábamos, todo el mundo teníamos la idea de que con esto, bueno, pues que poco a poco las cosas iban a mejorar. Antes de que iniciara la guerra, ¿cuánto costaba en promedio el precio del barril? Porque $80 no sigue, digo, no está por arriba de los 100, pero no es un precio bajo, por llamarlo de alguna forma. Sí, estaba entre los 55, Sí, claro. entre los 55 a $65 más o menos fluctuaba el precio del barril. ¿Por qué esto es importante? A ver, el único que puede decir que ganó en esta guerra en doble forma es Estados Unidos. Ya sabemos que demostró su poderío bélico y sus negociaciones diplomáticas y todo. Pero no hay que dejar por el otro lado que Estados Unidos ganó serían más de $80 mil millones por la exportación de petróleo crudo, gas natural, licuado y petrolíferos como gasolina, diésel y turbocina. Eso ganaron. Y esto creo que le ha ayudado a Estados Unidos a mantener sobre todo el flujo.
le va a ayudar sobre todo a las empresas que hoy en día están manteniendo la producción de más de 13 millones de barriles diarios. Y hay que dejar algo muy bien claro. Venezuela, a partir de que Estados Unidos tomó el mando de la exportación del petróleo crudo, Venezuela, de pasar casi de 800,000 barriles que estaba exportando, hoy ya está exportando más de 1,253,000 barriles. Y lo más interesante de todo esto, que hoy en día Venezuela anteriormente vendía su precio del barril por debajo de los $50, hoy lo está vendiendo por arriba de $70, y esto lo que ha ayudado es que ha disminuido la deuda con China en más de 3,000 millones de dólares. Entonces, Venezuela, con la ayuda de Estados Unidos, está volviendo a ser un país en América Latina importante. Estamos viendo dentro de poco a Cuba, que ya dijo el secretario Rubio que va a haber una fecha cuando lo de la revolución cubana, creo que van a hacer un cambio ahí de estafeta. Y con todo esto que te platico, por eso digo que vamos a tardar entre unos 9 a 11 meses para tener la estabilidad. Oye, estaba revisando los datos que daban en el Congreso de los Estados Unidos sobre el costo de la guerra contra Irán. A ver, dice que ganaron 80,000 en la venta de combustibles y el costo de la guerra fue de 29,000 millones de dólares para los Estados Unidos. Pues sí, simplemente ganó más, pero bueno, si hablamos de ganar, que yo creo que en una guerra absolutamente nadie gana. Entonces, el precio del combustible, en este caso, por ejemplo, la turbocina, que es una de las cosas que más ha afectado en el caso de Quintana Roo, y ya escuchábamos a las autoridades que decían el costo de la turbocina provocó disminución de vuelos y con lo tanto provocó disminución de pasajeros y por lo tanto provocó una disminución de turistas, pues esto tampoco se va a recuperar muy pronto. No se va a recuperar, al menos que le bajen la TUA. Si le bajan la TUA, yo creo que sí se puede recuperar, pero no creo que el gobierno sea tan benevolente y vayan a disminuir. Sí, va a sacrificar su puesto, claro. Claro, entonces eso es muy complicado. La turbocina, recordemos que en Europa hay una complicación porque depende mucho más del 50% de lo que pasaban en el Medio Oriente. Y creo que no pierdan lo que está haciendo Ucrania a Rusia. Hoy en la mañana el domingo bombardearon refinerías. Rusia, la idea es que lo van a colapsar desde el punto de vista de petrolíferos para que no manden al frente en Ucrania. Yo creo que Estados Unidos después de esto va a tener 60 días para dedicarse a organizar a Cuba, a organizar a América Latina, y de ahí empieza la presión de la OTAN, empieza la presión de Europa y de Estados Unidos hacia Rusia, y creo que eso vamos a ver hacia finales de este año, una gran presión hacia Rusia, porque acuérdate que en el 27 ya no le va a comprar Europa ni petróleo ni gas natural a Rusia. Entonces hay que ver cómo viene todo esto, y sin olvidar que China, ya se salió de América Latina. Ya Venezuela, de acuerdo a los últimos datos que pudimos hacer el análisis, a China se exportaban en noviembre del 2025 más de 700,000 barriles y hoy solo se están mandando no más de 20,000 barriles diarios. Entonces, China, ya Estados Unidos ya lo sacó de América Latina en cuanto a Venezuela. En Cuba ya lo sacó y en otros países también. Solo queda pendiente cómo van a pagar la deuda, pero ya vimos como, por ejemplo, tomando el ejemplo de Venezuela, que Estados Unidos ya está ayudándole a pagar la deuda que tiene Venezuela con China. Oye, y atención con Cuba, porque digo, lo hemos visto por el bloqueo y por los dictadores y 6 décadas de dictadores, pero Cuba también, no sé en qué cantidad, desconozco, insisto, porque han pasado tantos años, pero también se encarga de las cuestiones petrolíferas y sobre todo tiene, si no me equivoco, 3 o 4 refinerías, ¿no? Sí, Cuba va a ser muy importante. Cuba va a ayudar sobre todo al Caribe a producir sobre todo combustibles. Una de las refinerías es de PDVSA, que es de Venezuela. Sin lugar a dudas, Estados Unidos lo va a hacer. Y Cuba está lo de la zafra, lo del turismo, que yo ya creo que muchos de Miami ya están yendo hacia Cuba para empezar a hacer las inversiones respectivas a la parte turística. Y creo que en los próximos años vamos a ver un renacimiento de Cuba. Vamos a esperar lo que diga el secretario Rubio en las próximas semanas, cuándo va a ser el cambio. Lo que le urgía a Estados Unidos, no sé si recordarás que te dije que al presidente Trump no le convenía que la guerra llegase hasta julio, y ya se está cumpliendo lo que habíamos comentado. Y algo muy importante, a ver, Venezuela está exportando hacia más o menos hacia los Estados Unidos más de 1,200,000 barriles hacia Estados Unidos principalmente. ¿Qué es lo que sucede?
que Estados Unidos, acuérdense que ese petróleo crudo lo pueden meter a sus refinerías, lo que están produciendo en sus campos, como las reservas estratégicas bajaron, entonces Estados Unidos va a empezar a llenar sus reservas estratégicas para poder mantener un precio del barril entre 70 y 80 dólares, y vemos que Venezuela está mandando una gran cantidad de petróleo para las refinerías de Estados Unidos. Entonces, no entendamos que Estados Unidos no está haciendo esto nada más de un pensamiento de la noche a la mañana, y creo que estamos viendo un reacomodo como que se esperaba. Irán, independientemente del acuerdo que esté de aquí a 60 días, pues vamos a ver un Medio Oriente muy alineado hacia los Estados Unidos, porque muchos países del Medio Oriente ya no quieren tener conflictos, ellos quieren diversificar, ya no depender del petróleo crudo, y hay que esperar un Irán y un Líbano, Palestina y todos esos lugares, cómo van a quedar en cuestiones con Estados Unidos. Pero la realidad es en México creo que debemos de hacer ya un alto, ya es urgente. Tenemos el Tratado de Libre Comercio con muchas amenazas del presidente Trump sobre los aranceles y de que no quiere firmar un acuerdo trilateral, y tenemos unas negociaciones que tenemos hoy en día, y ligado a todo lo que haga Comisión Federal de Electricidad, de esos 37 contratos que asignó para tener electricidad, los que va a construir, la reactivación de la hidroeléctrica de Chicoancén, la planta de generación de electricidad que acaban de inaugurar en el fin de semana. Pues todo este contexto, la realidad es que no hay cómo transmitir la electricidad, y si tú te das cuenta de las 37 asignaciones que dieron por la Comisión Federal de Electricidad, 10 están en la península de Yucatán, y tú y yo sabemos que en la península de Yucatán uno de los principales problemas son la transmisión y distribución. Sí, vaya que los problemas han estado a todo lo que dan en esta temporada, que apenas estamos iniciando con la temporada de calor. Ingeniero Ramsés Pech, como siempre, muchas gracias por tu... No nos encantó esta perspectiva de un año, pero esa es la realidad de lo que va a ocurrir en el país, así que a tomar previsiones y sobre todo, bueno, pues a tener en cuenta que el combustible no bajará de la noche a la mañana el precio en el que actualmente lo tenemos. Ingeniero, como siempre, muchas gracias. Gracias, Miguel. Y un mensajito para la Cámara de Diputados del Estado. Pónganse pilas porque el presupuesto el próximo año va a estar bien peleado. Sí, sin duda, muy peleado para este y para todos los demás. Gracias, Ramsés. Cuídense.